la intubación, que el paciente puede entrar en paro, que haga hipoxemia, ¿sí? Entonces es muy importante tomarse el tiempo para tener todo lo necesario antes del procedimiento. Entonces, los materiales son laringoscopio, ¿sí? El laringoscopio tiene que tener su mango, su hoja, su luz, la luz tiene que ser funcionante, tiene que tener las pilas correspondientes y lo tienen que probar antes de utilizarlo en el paciente. Lo ideal es que si estás en una guardia o si estás en clínica médica, en donde vos trabajes, tengas el carro de paro a mano y que lo controlen previo a la toma de la guardia o a la toma del servicio que estén haciendo. Porque nunca se sabe en qué momento se va a utilizar. Cuando hay una emergencia, todos corremos y no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es estar tranquilo y utilizar los elementos que ya previamente controlamos al tomar la guardia. Entonces, probar el laringoscopio, por más que no, quizás hayan hecho un año de guardias y no lo hayan utilizado, pero nunca se sabe y esto debería estar protocolizado. Entonces, tenemos que tener el laringo. Hay distintos tipos de hojas de laringoscopio. Acá las tenemos. Ay, me está pasando rápido esto. Perdón, Ahí está. Acá tenemos las distintas hojas, la hoja curva o Macintosh, la hoja recta con punta curva, que es la Miller, y la recta, que es la Wisconsin. La otra que se ve acá, la Oxford, es pediátrica. En general las ramas rectas se utilizan más para pediatría. En adultos utilizamos más las curvas o también las con punta curva. También es importante tener los tubos adecuados y que no estén vencidos. También hay que corroborar esto. El encargado del protocolo de intubación debe corroborar que los tubos sean los correctos, que no estén vencidos y tener por lo menos 2 de cada número. Por si se falla la utilización de uno, tener otro a mano y en condiciones. Habitualmente para los hombres usamos un tubo 8, 8,5, pero también tienen que saber que existe el 9 y el 10. Y para las mujeres 7,5, 8, y también tienen que saber que existen el 6, 6,5. ¿Sí? Y después están los pediátricos que no tienen balón. Como les mencionaba previamente, tienen que tener todo el equipo, la aspiración, ya sea la aspiración para la boca, como para poder aspirar el tubo por dentro, que tiene que estar en forma estéril. El de la boca no es necesario, pero el que va a aspirar por dentro del tubo tiene que ser estéril la sonda. Quizás son detalles que no tenemos en cuenta, pero esto va a facilitar las neumonías nosocomiales si utilizamos una sonda que no esté estéril, ¿sí? Que la utilizamos para la boca o para aspirar nariz, ¿sí? No es correcto utilizar la misma. Otra de los materiales muy importantes es el dispositivo, bolsa, válvula, mascarilla. ¿Por qué hablamos de válvula? Porque es muy importante, también podemos utilizar un filtro, ¿sí? Para no contaminar el ambú. Y si nosotros hacemos una correcta maniobra con el ambú, podemos sostener cualquier paciente hipoxémico, ¿sí? En recuperarlo, inclusive en esperar otro operador. Entonces, una correcta utilización de la máscara que coapte bien en la cara, con un ambú, con bolsa de reservorio, conectada al oxígeno, esto puede salvar la vida de los pacientes. El estetoscopio, obviamente, después vamos a ver la maniobra completa, que lo vamos a necesitar para la verificación. El dispositivo de colorimetría, que no todos tenemos, pero si lo tenemos es muy útil, y es corroborar que el paciente está exhalando CO2. El lubricante que se coloca en el tubo, y si fuera a requerir una intubación nasotraqueal, hay que lubricar muchísimo toda la nariz y el tubo,
porque a pesar de que utilizamos un tubo pequeño, con balón es una maniobra bastante agresiva, ¿sí? No es para hacerla sin experiencia previa. Bueno, obviamente guantes, anestésicos y bueno, con que tengamos estos materiales listos para usar en cualquier sala, vamos a salvar tiempo, ¿sí? Porque cuando uno no está listo pierde el tiempo preparando y buscando y eso es tiempo de oro para nuestro paciente. ¿Qué es muy importante para la intubación? Alinear los ejes. Acá en este video lo más importante es ver cómo alinear el eje para poder visualizar mejor, ¿sí?, las cuerdas vocales y la epiglotis. ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos 3 ejes: el eje nasotraqueal, el eje orotraqueal y el eje bucal. El nasotraqueal y el orotraqueal se alinean poniéndole en el occipucio un almohadoncito o algo que pueda elevar un poco el occipucio y alinear estos 2 ejes. Y el eje bucal, con el laringoscopio, una vez que hacemos tracción posterior, podemos traccionar la cabeza hacia atrás, siempre que no haya lesiones cervicales, alinean el eje bucal. Y esto va a facilitar en poder ver la epiglotis y las cuerdas vocales. Es fundamental la posición del paciente porque muchas veces depende de esto poder intubarlo o no. Entonces, todos estos pequeños tiempos que nos vamos tomando para preparar la escena de intubación hacen que después se pueda intubar con éxito. ¿Qué vamos a necesitar? Drogas para intubar a los pacientes. La única maniobra que no se intuba con sedación y relajación es la nasotraqueal porque necesitamos que el paciente trague. El resto de los casos, intubar a los pacientes despiertos sería casi una tortura, así que tratemos de utilizar analgosedación. Siempre primero vamos a utilizar la analgesia, ¿sí?, para evitar el dolor porque la maniobra puede llegar a doler. Entonces, la analgesia de elección que utilizamos es el fentanilo. ¿Por qué es el fentanilo? Porque da menos alteraciones hemodinámicas, tiene una dosis, un inicio de efecto de 2 a 3 minutos y la duración es de 60 minutos. Eso también ténganlo en cuenta porque si la intubación es dificultosa, tengan en cuenta que este efecto lo sigue teniendo. La dosis de inducción es de 2 a 3 microgramos kilo, pero bueno, lo trascendente es que entiendan el efecto de inicio. Después hay que sedar al paciente, porque no hay que pelear con los pacientes cuando los vamos a intubar, ¿sí? Tiene que ser una maniobra lo más armónica posible dentro de la situación de estrés. El médico que esté intubando tiene que estar tranquilo, tiene que dirigir la maniobra y el paciente no tiene que sufrir. No hay que pelear con los pacientes, por lo tanto hay que analgesiarlos, posteriormente dormirlos y en la maniobra de intubación rápida los relajamos. En la terapia intensiva no siempre se relajan a los pacientes para intubarlos. Si es una intubación que no es dificultosa, se trata de evitar, porque los relajantes musculares también tienen sus consecuencias. Hay que ver qué paciente estamos intubando y bueno, y evaluar el riesgo-beneficio. Pero como estamos hablando de la intubación de secuencia rápida, están incluidos los relajantes musculares. Como sedación preferimos midazolam propofol. Tengan en cuenta que son drogas que hipotensan al paciente y si el paciente se hipotensa también puede desaturar. Entonces vamos a tener un paciente hipotenso y un paciente que está desaturando. Entonces hay que tener en cuenta el peso del paciente para no pasarnos de drogas y que se hipotense más de lo habitual. Entonces vamos a usar midazolam midazolam que tiene un inicio del efecto de 60 a 90 segundos y el propofol 15 a 45 segundos. Es muy rápida la acción del propofol, pero también hace mucha hipotensión.
Los relajantes musculares, el de elección es la succinilcolina. ¿Por qué? Por el inicio de efecto a los 45 segundos y la duración entre 6 y 10 minutos. Sí. Doctora, con respecto al letomidato, acá en la Argentina ¿hay disponibilidad? Sí, hay disponibilidad. No lo puse en esta secuencia porque lo utilizamos en el COVID. En COVID era droga de elección. Pero en COVID nosotros relajábamos profundamente a los pacientes antes de intubarlos, porque teníamos ya predicho la secuencia de intubación con una relajación profunda para que el paciente no tosa. Entonces sí, la utilizamos, pero no es la droga de elección en pacientes con otra patología. Bueno, y el rocuronio está dentro de las drogas que se pueden utilizar, pero tengan en cuenta la duración total del efecto, con un inicio entre los 60 y 75 segundos, pero dura hasta de 40 a 60 minutos. Realmente es muy difícil mantener bien oxigenado a un paciente si está muy relajado durante 60 minutos. Entonces tenemos que elegir bien las drogas que vamos a utilizar. La elección es la succinilcolina, obviamente tiene sus contraindicaciones, lo verán seguramente en la clase de fármaco, pero bueno, un paciente con hipercalemia, por ejemplo, no podría utilizarse succinilcolina porque hace fasciculaciones y aumenta el potasio. Entonces, bueno, siempre que utilicen drogas, traten de saber qué droga no están utilizando, qué efectos adversos pueden tener para no generar más daño y más complicaciones en los pacientes. Bueno, sí, bueno, ahí va. No, como secuencia rápida de intubación, ingresa un paciente por guardia, vos ves que está en insuficiencia respiratoria, que desatura, que tiene mala mecánica, que tiene, no sé, un estatus que no revierte, todas las causas que estuvimos viendo, y vos decidís intubarlo. En esta secuencia rápida de elección, yo utilizaría, que lo dicen las guías, no es que yo lo digo, el fentanilo, ¿sí? Como analgesia, es lo primero que le voy a pasar. Después voy a elegir si voy a usar midazolam o propofol para dormirlo, y succinilcolina la voy a utilizar porque hace una relajación muscular que dura poco tiempo. Entonces, si yo tengo un paciente que está muy inestable o que es un paciente POC, que sé que le voy a dar muchos corticoides, no es lo mejor dejar al paciente relajado, por lo menos hasta conocerlo, hasta ventilarlo, hasta ver cómo lo vamos a programar el respirador, ¿sí? Después, eventualmente, si lo necesita, lo vamos a relajar. Pero la primera secuencia es una intubación rápida, está incluida la succinilcolina. Si tenemos alguna contraindicación, usamos el rocuronio, teniendo en claro que la duración del efecto es mayor y que si no pudiste intubarlo, te va a costar tenerlo bien oxigenado. Entonces, en la situación en que vas a utilizar rocuronio, procura tener otros elementos que te voy a contar, por si no lo puedes intubar, utilizas otro elemento para permitir que oxigene correctamente. No, se utiliza, no hay problema. No hay problema. Propofol es una droga bastante noble, se utiliza mucho. Sí hay que tener en cuenta que produce hipotensión. Entonces, al momento que estamos intubando al paciente, el acompañante, el enfermero, el otro médico, el asistente, va a controlar la presión del paciente y si lo requiere se va a expandir, si lo requiere se va a poner vasopresores, ¿sí? Siempre tratando de mantener la hemodinamia del paciente, porque cuando uno seda, analgesia y relaja al paciente se hipotensa, y tengan en cuenta que la hipotensión genera hipoxemia. Entonces, si mantenemos la presión adecuada, seguramente si es un paciente que se ventiló por hipoxemia, bueno, vamos a sacar uno de los factores, ¿sí? Bueno,
vamos a repasar la técnica, ¿sí? Un poco de todo esto ya estuvimos hablando. Esperen que quiero... Ahí está. Lo más importante es verificar todos los equipos que necesitamos, como venimos charlando desde el inicio, ¿sí? Verificar que tenemos la oxigenación, todas las aspiraciones que va a requerir, los tubos, que el laringo funciona, que el paciente está bien colocado en la cama y no está así colgando de la cama o todo torcido, porque así va a ser muy difícil la intubación. Siempre empuñar el laringoscopio con la mano izquierda. Ahí se paró el video. Previamente a la intubación, siempre hiperoxigenar al paciente. Es muy importante que tenga monitoreo cardíaco, que tenga monitoreo de presión, ¿sí? Que esté correctamente ubicado y siempre hiperoxigenar previo a la maniobra. ¿Cómo vamos a hiperoxigenar? Con la máscara con ambú. Coaptar bien, si es un solo operador, coaptar bien la máscara, como se ve acá. Conectado a oxígeno. Y siempre, como este paciente todavía no recibió la sedación y analgesia, vamos a ir acompañando al paciente, le vamos a pasar las drogas y hasta que el paciente se duerma y se relaje, va a tener mecánica propia. Es muy importante que con la maniobra del ambú, cuando uno le da oxígeno, el paciente esté inspirando. Y cuando el paciente expira, el ambú se abra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no podemos generar un neumotórax. Si nosotros ambuceamos mal al paciente y hacemos el típico chi, 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 estamos descoordinados con el paciente y entonces podemos generar un neumotórax. Y además no lo vamos a oxigenar correctamente. ¿Sí? Por esas dos cuestiones es muy importante mirar el tórax del paciente en la medida que vamos ambuceando. ¿Sí? Acá quería mostrarles cómo se hace de a dos. Ven que un operador hace la C, agarra bien la máscara y con los dedos posteriores, ¿qué hace? Comprime el maxilar inferior tratando de elevarlo hacia arriba. Y el otro operador va ambuceando, ¿sí? Esto sería con dos operadores y acá con un operador. Ven que lo agarra bien en C, con estos tres dedos agarra el maxilar inferior, lo retrae, todo para alinear, ¿sí? La vía aérea y para que el oxígeno ingrese mejor, ¿sí? Bien. Estas cánulas seguramente las vieron, las conocen, tienen distintas medidas, se llaman cánulas de Guedel o cánula de Mayo. Fundamentalmente se utilizan en los pacientes con convulsiones, ¿sí? Para que no se lastimen, para que no se muerdan. Si no tenemos la medida correcta para nuestro paciente, es mejor no usarlas. ¿Por qué? Porque esto va a ingresar y si es más grande va a generar náuseas o vómitos. Si es más chica no me va a servir para nada porque va a llegar hasta acá y no va a cumplir su función. Entonces, si tienen cánulas y no corresponden a la medida del paciente, mejor no utilizarla. Y la medida es desde la boca hasta la articulación, hasta el ATM, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la medida? Entonces, si yo le voy a poner esta cánula grande, número 5, a una mujer pequeña, lo único que voy a lograr es que esa persona vomite, ¿sí? No va a tener ningún sentido. Tampoco hay que dejarla agarrada al tubo, tampoco hay que ponerla cuando el paciente esté intubado. Esta cánula es solo para esto. Después en la medicina práctica se ve la utilización en un montón de cuestiones, pero sepan que no.
no sería lo correcto. Bueno, vamos a, una vez que ya tenemos todo el monitoreo, que tenemos todos los elementos, que el laringoscopio tiene luz, que se prende, que funciona el aspirador. A veces tenemos aspiradores de traslado, a veces tenemos de pared. Entonces, tenemos todos los elementos a mano. Ya empezamos a hiperoxigenar al paciente, vemos que tiene monitoreo cardíaco correcto, que está saturando lo mejor que podemos alcanzar en ese paciente, y a veces no es 99, a veces es 88, 85, pero eso es el máximo que podemos alcanzar en este paciente que requiere intubación. Vamos a darle el tiempo a la hiperoxigenación. Entonces, dormimos a nuestro paciente y ya está listo para proceder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el laringoscopio con la mano izquierda, ¿sí? Mano izquierda, vamos con la hoja hacia la derecha, barremos la lengua, ¿sí? Una vez que barrimos la lengua, hacemos una pequeña presión a 45 grados hacia arriba y vamos a visualizar la epiglotis y las cuerdas vocales. Una vez que lo visualizamos, porque tuvimos una escala predictiva buena, va a ser muy fácil la intubación. Ponemos el tubo, ¿sí? Con la mano derecha. Lo vuelvo a poner, ¿sí? Barrido de lengua, se expone la epiglotis, las cuerdas vocales, y ahí atravesamos el tubo. Algunas personas intuban con mandril, que es esa cuestión rígida que se pone por dentro del tubo. ¿Para qué sirve? Para que el tubo sea más rígido y para poder dirigir quizás la punta hacia algún sitio si vemos que la tráquea es anterior o posterior, o nos ayuda a poder penetrar la epiglotis. La tráquea. Entonces, pusimos el tubo. ¿Hasta dónde se pone el tubo? 2 o 3 centímetros, ¿sí? Por debajo del balón. Algo que no les dije, que me lo pasé, que es que hay que corroborar el tubo, ¿sí? Hay que corroborar el balón, ¿sí? ¿Cómo se corrobora? En forma estéril, con una jeringa, se infla el tester con 10 mililitros de oxígeno, de aire, y bueno, se ve que no esté pinchado. Después se desinfla y ya está listo para utilizarlo. Bien, entonces, por dentro pasamos 2 o 3 centímetros, por fuera van a ver que el tubo tiene numeritos y más o menos entre 19 y 23 va a ser el número que va a estar por fuera de la boca, ¿sí? Dependiendo del largo del cuello que tenga el paciente. Bien. Sellamos, una vez que ingresó el tubo, se sella con aire, ¿sí? Se infla el balón y vamos a hacer una corroboración, una confirmación primaria y secundaria. La primaria más importante es ver que pasa el tubo a través de las cuerdas vocales. Si ustedes la vieron pasar, ya está, o sea, no es que ya está, pero eso es muy importante porque van a estar seguros que están en la vía aérea. Otra de las cuestiones es poner el ambú en el tubo y a dar una o 2 insuflaciones y a auscultar el estómago. Si auscultamos el estómago y hay ruido de aire, es porque estamos en estómago, inmediatamente hay que sacarlo y presionar, ¿sí? Para que no se broncoaspire el paciente. Si no está en el estómago, tenemos que ir a las playas pulmonares y podríamos tener 2 situaciones. Si el tubo lo penetramos mucho, vamos a auscultar que del lado izquierdo no entra el aire y del lado derecho sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sabemos que el bronquio fuente derecho es mucho más fácil de acceder, entonces el tubo, si penetró demasiado en el tórax, está en el derecho. Entonces retiran un poquito el tubo, ¿sí? Hasta que ausculten del lado izquierdo, ¿sí? Una vez que está bien posicionado, otra de las cuestiones que podemos utilizar es el colorimetría
de CO2. No todos los hospitales lo tienen, no todos los sanatorios. Lo que hace esta colorimetría es se pone entre el tubo y el ambú y van a ver que cambia de color. Si cambia de color quiere decir que exhala CO2 el paciente, quiere decir que está bien colocado. Y la definitiva es la placa de tórax, ¿sí? Pero que ya es cuando el paciente está estabilizado. Si el paciente satura bien, tiene una presión adecuada o por lo menos en mejoría, ¿sí? Ahí le vamos a hacer la placa de tórax y vamos a verificar que el tubo esté bien colocado en la horquilla external, más o menos 2 o 3 centímetros por debajo, ¿sí? Eso nos habla de que verificamos que esté correctamente colocado el tubo. Hay maniobras que nos pueden ayudar para prevenir la broncoaspiración y también para ver o visualizar la tráquea para la intubación. Tienen nombres específicos que si se los recuerdan bien, pero recuerden cómo se hacen, ¿sí? La maniobra de Selig, que es presionar la tráquea, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para dos cuestiones. Uno es posicionar la tráquea para ver si la podemos visualizar mejor, y otra es prevenir la broncoaspiración presionando por detrás al esófago. Entonces, es como un doble uso. Y después la maniobra de Bruck lo que hace es posicionar la tráquea en función del operador. Entonces el operador está con el laringoscopio, está mirando y le dice a su ayudante, que puede ser un enfermero, un colega, ¿sí?, que presione, ¿sí?, hacia abajo, hacia la derecha, y va viendo si lo ve mejor o no la vía aérea, ¿sí? Es algo que nos puede ayudar. Complicaciones siempre las hay, en todas las cuestiones pueden aparecer complicaciones. No hay que frustrarse porque uno hace siempre lo mejor que puede hacer, pero pueden aparecer y si aparecen hay que solucionarlas. La falta de experiencia es la número 1 porque no es fácil intubar si uno no tiene experiencia, por eso está bueno que vean que lo haga otra persona. Cuando otra persona intuba, ver cómo hace la maniobra, si les pueden mostrar la vía aérea y la situación del paciente lo amerita, pueden empezar a ver cómo lo hace otra persona. Esto sería lo ideal. La intubación esofágica también es muy frecuente en las personas que no tienen experiencia. Es muy importante cuando uno va a intubar estar seguro que lo que está viendo es la tráquea y las cuerdas vocales y la epiglotis, y ahí vamos, ¿sí? Tratar de, no me parece, tratemos de no intubar cuando nos parece y tratar de hacerlo cuando estamos seguros, porque una intubación frustra aumenta la mortalidad de los pacientes. La intubación en el bronquio derecho es lo que les comenté antes, que cuando uno progresa demasiado el tubo, puede hacer una telectasia izquierda y el paciente desaturar y estar igual en vía aérea. Muchas veces se guían por la saturación del paciente, pero es fundamental la auscultación y ver que está bien colocado. Si están bien colocados y sigue saturando, bueno, hay que seguir buscando causas que no vienen a esta clase, pero es muy importante estar seguro de que si uno está en vía aérea y desatura o tiene hipoventilación, bueno, quizás retirando un poco el tubo, verificando que esté bien posicionado, no vuelven a salir, ¿sí?, del donde viene intubado. La inducción del vómito, la broncoaspiración, que ya lo charlamos. A veces se pueden generar traumas en la vía aérea y esto muchas veces se debe al mandril, ¿sí?, o a un laringoscopio demasiado largo que se hizo mucha fuerza y lesionó la tráquea o la boca, ¿sí? Esto genera, si hay sangrados, mucho más dificultosa la intubación y la broncoaspiración puede ser asegurada. Después, el astillado y aflojamiento de dientes. Esto, si hay buenas técnicas, no debería suceder, pero muchas veces sucede, inclusive en los abuelos que tienen la dentadura
más deteriorada, muchas veces hay que tener mucho más cuidado y elegir bien el laringoscopio que vamos a utilizar. La ruptura del balón se puede dar muchas veces en la propia intubación, cuando colocamos el tubo, tenemos en la mano izquierda el laringoscopio, en la mano derecha el tubo, y si pasamos entre los dientes pueden pinchar el balón. A veces lo que podemos hacer es que el ayudante nos abra un poquito la boca y pasar de costado el tubo para no pasar tanto por los dientes, personas que tienen dientes grandes que puedan lesionar el balón. Bueno, que se pinche y convertir una lesión cervical que no tenga daño neurológico a, si le hacemos una hiperextensión y tenía lesión cervical, la vamos a completar. Por eso los traumas de cráneo o los traumas en vía pública tienen que tener el collar, y ya cuando tenemos que intubar con el collar de Filadelfia no hay que hiperextender. O sea, el eje bucal lo vamos a tener un poquito más corrido, ¿sí? Bueno, ¿y cuántas veces voy a intentar intubar al paciente? Y tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Sabemos que cada intubación aumenta la mortalidad del paciente. Si estamos solos en el medio del campo, lo vamos a intentar porque si no se nos va a morir el paciente. Pero si hay otro operador, no más de 2 intentos, ¿sí? El ensañamiento que a veces tenemos los médicos por querer hacer las cosas va en detrimento del paciente. Entonces, 2 intentos, si no se pudo, vamos a utilizar otro método u otro operador, ¿sí? Vía aérea dificultosa. Hay dispositivos, ¿sí? Si no tenemos otro operador en el momento para que nos ayude, que son muy prácticos, son sencillos de usar y nos dan tiempo de recuperar al paciente para que venga otro operador o para que nosotros mismos nos recuperemos y podamos intentarlo de nuevo, ¿sí? Intentamos una vez, no se pudo, le ponemos un dispositivo supraglótico y nos da tiempo de recuperar al paciente, la oxigenación, ¿sí? La hemodinamia, y ahí intentamos de nuevo. ¿Cuáles son? Quizás algunos los conozcan. Estos son laringoscopios especiales que nos pueden ayudar, ¿sí? En una intubación dificultosa. Es el laringoscopio McCoy, que tiene tiene la punta que está articulada, y esto nos ayuda muchas veces a levantar la epiglotis y poder visualizarla mejor. Y después el videolaringoscopio, que ya en casi todas las terapias hay, que es muy sencillo porque es una visualización directa para colocar el tubo, ¿sí? ¿Cuáles son estos dispositivos que los va a ayudar si no tienen estos laringoscopios o si queremos recuperar al paciente y no tenemos algún otro operador que nos dé una mano? Son estos: el combitubo, la máscara laringea o fast track y la máscara laringea convencional, y la cánula de Edgeman-Froba. Vamos a ver si las conocen. Este es un combitubo. Si puedo hacer que... Acá está. Tiene 2 ramas, ¿sí? Tiene la rama esofágica y la traqueal. Entonces, esto se pone sin visualización. Se coloca hasta el fondo, hasta donde dé el stop. Se insufla este balón, que es el esofágico, que va a coaptar el esófago, y posteriormente se insufla el traqueal. Por la rama traqueal vamos a ventilar al paciente, lo vamos a recuperar, le vamos a dar oxígeno, nos va a dar tiempo de recuperar la parte respiratoria y hemodinámica. Esto claramente no es para utilizarlo para ventilar un paciente, ¿sí? Es una maniobra de salvataje hasta recuperar el paciente y después ver si podemos intubarlo. La máscara laringea, a ver si se coloca también a ciegas, ¿sí? Se ingresa hasta
un tope que lo va a dar el propio paciente, y una vez que ingresó se insufla con la cantidad de mililitros que dice la propia cánula. Si ustedes miran la cánula, cada cánula es para un peso determinado, entonces según el peso vamos a utilizarla con determinados pacientes, y una vez que está colocada se insufla una determinada cantidad de aire para que coapte. Esto tampoco es una vía aérea definitiva, es algo transitorio para recuperar los pacientes, pero salva muchas vidas, porque si no pudimos intubar, estamos solos, el paciente desatura, listo, ponemos alguno de estos dispositivos y recuperamos nuestro paciente. Estas son las máscaras laringeas que se veían en el video. Acá cada máscara tiene bien indicado el para qué peso y cuántos mililitros le tengo que insuflar. Así que no pierdan demasiado tiempo, lo leen y lo utilizan. Esta es una máscara laringea que se llama Fast Track, que ya mucho no se utiliza, pero que existe y la tienen que conocer, que es una máscara laringea que se utiliza igual, nada más que tiene esta manopla en la cual podemos llegar a colocar un tubo fino, ¿sí? No se utiliza ya casi porque tenemos fibro en casi todas las terapias, pero esto en otra época se usaba mucho y tienen que conocerlo. Bueno, y esta, disculpen, es la cánula de Froba. Es muy interesante por dos cuestiones. Esta la utilizan mucho los anestesistas en intubaciones dificultosas, nosotros en la terapia también la utilizamos. ¿Y para qué nos sirve? Para dos cosas. Tiene un puerto distal por el cual le podemos poner oxígeno en alta presión. Entonces, un paciente que está desaturando y que necesitamos que se oxigene durante la intubación dificultosa, le damos oxígeno a alta presión y lo vamos a poder recuperar un poquito. Y por otro lado, es rígida, entonces es más fácil para poder pasar y atravesar, ¿sí?, la vía aérea. Una vez que encontramos la vía aérea, la enhebramos y a través del puerto distal pasamos el tubo, ¿sí? Obviamente hay que corroborar, hay que hacer todo lo mismo que con una intubación tradicional, pero nos facilita un montón. Al ser rígida, si es una tráquea posterior, muchas veces la intubamos con esto, ¿sí? Siempre que ponemos el tubo, después hay que insuflar el balón, verificar todo lo que ya estuvimos charlando. Bueno, por último tenemos dispositivos que habitualmente en clínica médica no van a utilizar, en la guardia quizás sí, en las terapias también, pero también está bueno conocerlos. La intubación retrógrada hay que tener mucha experiencia. Es poco utilizada, pero existe. Lo que se hace es poner un catéter rígido a través de cricoides, se pasa el tubo y es como que ancla el catéter y va para atrás, ¿sí? Y eso deja una guía como si fuera una técnica de Seldinger, y después a través de esa guía se coloca el tubo. No es lo que más utilizamos. La cricotiroidotomía, esto también lo utilizamos en las guardias, muchas veces los cirujanos lo hacen, hay que estar avisado, hay que saber hacerlo, es una maniobra de rescate que la hacen los cirujanos en la guardia o los emergentólogos. La traqueostomía percutánea no se utiliza en urgencia, pero sí la utilizamos en terapia intensiva, ante una vía aérea dificultosa o ante la necesidad de traqueostomía. Ustedes saben que los tubitos no se pueden dejar más de 14 a 21 días. Habitualmente ahora ya en las terapias, casi todas las traqueostomías, si tienen indicación, las hacemos los terapistas, a menos que tengan contraindicaciones como la coagulopatía, que ya tendrían que ir a quirófano, o cuellos dificultosos, o una tiroides prominente y demás, pero no es el caso.
La traqueostomía quirúrgica sí es una maniobra de urgencia. Ante determinados casos es la única solución que tenemos y se utiliza mucho en guardia y la hacen los cirujanos. Bueno, gracias. ¿Tienen las preguntas? ¿Ahora se hacen las preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es una clase más práctica, pero bueno, en la teoría, ante la falta de práctica pusimos videos. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Son facilitas, así que todos las van a poder contestar. Bueno, ¿cuál de estos dispositivos utilizamos como primera opción frente a la posibilidad de abordar una vía aérea desconocida? Desconocida, no dificultosa. Dispositivo máscara, bolsa reservorio o el ambú, cricotiroidectomía, máscara laringea, cánula de Guedel o de Mayo o traqueostomía de urgencia. Como primera opción, la posibilidad ¿Ya estamos? Ok. Una cánula de cuando convulsiona, cuando y es una trayectoria familiar. Muy bien, perfecto. Sabemos que con el ambú podemos, como le dijimos al principio de la charla, mantener cualquier vía aérea siempre que no esté relajado, que ahí nos va a costar un poquito más, pero si sabemos utilizar el ambú, si tenemos oxígeno, si podemos aspirarle la boca, posicionar y acordarse de los ejes, ¿sí? Para posicionar y que ingrese bien el aire, podemos esperar a cualquier otro médico o asistente que nos pueda ayudar en la intubación, ¿sí? Y siempre recuperar la oximetría del paciente antes de volver a intentar la intubación. Muy bien, vamos por otra. Ahí va. ¿Qué drogas de tipo sedante hipnótico se recomiendan como primera elección durante la secuencia rápida de intubación? Y puede haber dos opciones o más. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá lo importante es que se acuerden del concepto de
poderlas utilizar, ¿sí? Y elegir ustedes las que tengan disponibilidad en sus hospitales. ¿Cómo? Claro. La opción A es propofol, sedante, fentanilo, analgesia y succinilcolina, relajante. La opción D es succinilcolina, relajante, midazolam, sedante, fentanilo, analgesia. Sedantes hipnóticos. Está bien, no puse relajantes. Está bien, tienen razón, era una trampita. Está bien. Igual la contestaron bien. Bueno, ¿cuál de estas escalas tiene valor predictivo de intubación dificultosa? La 1 es la McGorman grado 3 y 4, Malampati grado 1, escala de Petit-Andretti grado 2, distancia interincisiva clase 2. Está facilita. Muy bien, perfecto. ¿Entendieron que es clase 3 y 4 en las escalas a mayor dificultad, sí, en la intubación? Perfecto. Muy bien. Y tenemos otra. ¿Cuándo no debemos instaurar una vía aérea artificial? ¿Cuándo no? Trauma de cráneo grave, quemadura tipo A facial, hipoxemia que no responde al oxígeno suplementario, parada cardíaca o shock hemorrágico. Va directamente a la fluencia. Es un tubo, es la quemadura facial. Muy bien, perfecto, porque es cuando no. Hay que tener en cuenta que muchas veces vienen pacientes traídos por ambulancia, dicen, no, estaba en un incendio, o lo ven con humo, quemado, y ya lo quieren intubar. No, vean qué tipo de lesiones tiene, si realmente tiene quemadura de vía aérea, que es lo que tiene criterio de intubación. Si se quemó las manos, si tiene una quemadura del 70%, pero no tiene quemada la vía aérea, lo vamos a esperar. Igualmente un 70% es mucho, así que también va a requerir intubación, pero no por criterio de vía aérea, ¿sí? ¿Cuál es el último recurso ante una vía aérea dificultosa? Máscara laringia, convitubo, intubación retrógrada, traqueostomía quirúrgica o cricotiroidectomía. ¿Cuál es el último recurso ante una vía aérea dificultosa? La intubación retrógrada es como de convitubos, eso ya mucho. Bueno, esto lo podemos discutir, ¿sí? La traqueostomía quirúrgica es la que no debemos instaurar ante una vía aérea dificultosa, ¿sí? Primero vamos a intentar otras maniobras y sería la de elección si llegamos a no poder intubarlo, ¿sí? Todos los métodos, el último sería la traqueostomía quirúrgica. No le elegiría la crico porque la crico es transitoria, ¿sí? No es una vía aérea definitiva, sería como un convitubo, ¿sí? No es definitivo. En cambio, la traqueostomía quirúrgica es definitiva y protege la vía aérea. Bueno, no hay más.